Es un acto terrorista, no importa si este terror tiene finalidades políticas, que evidentemente no las tiene, o es un terror, pues como el del Casino Royal de Monterrey, que es lo que más se asemeja, con la diferencia afortunada de que este lugar estaba vacío. Pero lo que es evidente, así el presidente de la República lo quiera disimular para proteger a sus correligionarios que están al frente del desgobierno de Guerrero, bueno, pues él sabrá por qué los protege o por qué les quiere quitar posibles adjudicaciones de responsabilidad, no en este hecho en concreto, que no la pueden tener quienes acaban de llegar, pero sí tiene toda una corriente política, tiene mucho que ver con el florecimiento y la impunidad de las bandas criminales en el estado de Guerrero. Y es muy notable que esta actividad del crimen organizado se dé precisamente a los pocos días de que se está queriendo hacer una indagatoria para indagar lo que ya estaba indagado, que es lo que ocurrió en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa que se atravesaron en la ruta del narcotráfico. No lo quieren aceptar, a pesar de que ellos habían puesto al alcalde de Iguala. No lo quieren aceptar, a pesar de que la explosión del crimen organizado en Acapulco se dio precisamente durante el gobierno de Félix Salgado Macedonio, que por cierto era un cliente habitual del Baby O. Los delitos que me imputó Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional y como presidente de México, con el único propósito, hice esa denuncia para que la Fiscalía investigara, con el único propósito que investigara si yo hice tales conductas, si yo cometí tales delitos, porque no es posible que un gobernado tenga que someterse a la infamia de ser injuriado y de ser calumniado por el presidente de México, imputándole delitos que no ha cometido. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? Que yo he insistido con mi denuncia y con varios escritos más a la Fiscalía, exigiéndole que investiguen los delitos que dice el presidente de México que cometió Diego Fernández de Ceballos, para que si en efecto los cometí, me sometan a los tribunales. Pero si no, que quede claro que se trata de una difamación más de un hombre sin honor. Sobre todo, Carlos, porque cuando el presidente de México me acusó de esos delitos, los medios de comunicación le preguntaron que si tenía pruebas, y él contestó, sí las tengo y las voy a exhibir. Por supuesto que no cumplió con su palabra, porque no es un hombre de palabra. Por eso estoy insistiendo, con el único propósito de que la Fiscalía General de la República me responda, al menos como le obliga el artículo 8º constitucional, porque ese artículo dice que todas las autoridades deben responder por escrito a las peticiones, a los reclamos que cualquier ciudadano le haga por escrito y con respeto. Yo lo hice a la Fiscalía por escrito y con respeto. Hay la voluntad de todos los sectores para respaldar este proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo más importante, que es la salud de la población de la laguna. ¿Por qué? Porque el agua que se consume hoy en día tiene un alto contenido de arsénico y eso está generando problemas de salud serios. Está demostrado que es la región donde tenemos más problemas de cáncer, entre otros problemas de salud en esa zona. Gobernador, así es que por eso es un proyecto muy importante. ¿Quién se opone? ¿Por qué se opone? ¿Y dónde están enfrentando tu gobierno esos obstáculos que me imagino pueden consistir en litigios, en cuestiones de qué? ¿De vía federal, de paso, de expropiaciones de tierras? Cuéntanos. Mira, es un proyecto que
Obviamente que hay gente que a lo mejor por falta de información pues no ha logrado ver el alcance del mismo, pero yo quiero decirte que gracias al diálogo que hemos tenido, tanto el director general de Conagua, el ingeniero Germán Martínez, como el propio gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y todas las autoridades municipales, sobre todo de Durango, que son los que hoy están enfrentando este tema, sobre todo el presidente municipal de Lerdo, hemos estado dialogando con los diferentes sectores y bueno, ha habido algunas inquietudes naturales en los productores del sector agropecuario, que son los que viven en los lugares donde se van a llevar a cabo las obras para poder hacer primero la conducción del agua a una represa, a una presa derivadora, luego se construirá una planta de bombeo y posteriormente la planta potabilizadora, que es donde ya se derivará el agua tanto a la laguna de Durango como de Coahuila. Así es que tenemos confianza en que a través del diálogo que hemos mantenido con ellos se va a tener el respaldo de todos. Número uno, educación financiera. Y hablamos de educación financiera de lo más elemental, un presupuesto. ¿Qué puedo gastar y qué no debo de gastar? Así de fácil. Y en tu presupuesto lo primero que tienes que poner, el primer renglón de gasto, y repito, el primer gasto que tienes que hacer es el ahorro. Porque si tú lo haces al revés, de lo que me sobra lo ahorro, de entrada te digo que no lo vas a lograr, ¿eh? Es al revés. Primero ahorras y después te lo gastas, lo que te sobre, ¿no? Pues tú decidirás cuánto quieres ahorrar. Hay muchas teorías que dicen que cierto porcentaje te lo tienes que ahorrar. Mira, la realidad, ahorra lo que puedas, pero sé constante. Eso es lo importante. Y una vez que tienes ya ese ahorro, ahora hay que pasarlo a que sea una inversión, que precisamente, como bien mencionas, mínimo que le gane la inflación, para que no pierdas poder adquisitivo en el tiempo. Pues mínimo tienes que, ahorita los niveles como estamos, pues sí, por ahí del 6%, pero pues esperamos que regresemos a niveles que se controlen un poco, antes, ¿verdad? Pero hay que buscar un rendimiento por ahí de por lo menos un 7, un 8%, ¿no? Efectivamente, y para eso, déjame te comento que tenemos programas en Actinver para que la gente aprenda muy fácil, muy sencillo. Ahorita particularmente estamos en la época del reto Actinver, que es precisamente una experiencia para que la gente venga, aprenda cómo invertir su dinero. En lo político eran días del milagro mexicano, de una economía pujante, de la creación de instituciones, de la educación pública como garantía del ascenso social. Y aquella tarde, el ingreso inesperado de soldados a la plaza y los disparos contra la multitud convirtieron ese entusiasmo juvenil en pánico. Y hoy, más de medio siglo después, aún permanecen muchas dudas, Carlos. ¿Quién decidió mandar soldados con bayoneta calada a acallar las voces de esos muchachos que rechazaban un país que giraba en torno a un solo hombre, un país en que el presidente era el dueño del partido oficial y en el que los otros poderes, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial, los gobernadores, todos obedecían lo que ordenaba el señor presidente de la República? Y bueno, un poco para esclarecer aquellas dudas, están las memorias del general Marcelino García Barragán, que señalan, sin asomo de dudas, la responsabilidad del entonces jefe de Estado Mayor presidencial de Luis Gutiérrez Oropesa, que fue quien le ordenó a sus hombres que se ubicaran en varios edificios que rodeaban la plaza y que fueron los primeros en disparar. Pero yo me pregunto, ¿y los soldados del Batallón Olimpia que ingresaron desde distintos puntos a la plaza con la bayoneta calada, a qué orden respondieron? Y bueno, pues finalmente lo que sabemos, el 2 de octubre de 1968, la violencia indiscriminada contra estudiantes, obreros, empleados, mujeres y niños ahogó en sangre el movimiento. Y sin embargo pasaron unos meses, 4 meses, para que el Consejo Nacional de Huelga difundiera el Manifiesto de la Nación 2 de octubre, en el que ofrece un diagnóstico de la falta de libertades políticas para la mayoría de los mexicanos y en donde precisan su adversario, el carácter represor
de las estructuras políticas y definieron su aspiración, la democracia. Así, Carlos, que a 53 años de distancia, creo que es de justicia reconocer los aportes de aquellos jóvenes a la democratización de México.